Hace 66 millones de años, el asteroide que pondría fin a la era de los dinosaurios chocó contra la Tierra. Todos los dinosaurios no avianos, así como los grandes reptiles marinos y los pterosaurios, fueron eliminados. Sin embargo, los reptiles, como todos sabemos, persistieron. Aunque nos gusta pensar en el Mesozoico como la era de los reptiles y en el Cenozoico como la era de los mamíferos, la verdad es un poco más compleja. Los reptiles prosperaron en el mundo cálido y húmedo que dejaron los dinosaurios, e incluso, en algunos casos, superaron en tamaño a los mamíferos con los que convivían. Aunque desde una perspectiva moderna no estaban a la vanguardia de la vida en el Cenozoico, muchos de estos animales eran igual de intimidantes y fascinantes que sus parientes dinosaurios extintos. Cocodrilianos gigantes, serpientes colosales y tortugas enormes habitaban este extraño nuevo mundo, y hoy vamos a conocerlos cara a cara. Esta es la historia de solo algunas de las especies de reptiles más espectaculares que heredaron un mundo hecho para los mamíferos. Acompáñanos mientras viajamos millones de años atrás para conocer a los gigantescos reptiles del Cenozoico que el tiempo olvidó. La era de los reptiles, como pronto veremos, nunca terminó realmente. Mucho antes de que los dinosaurios siquiera evolucionaran, enormes parientes terrestres de los cocodrilos modernos dominaban el planeta. Alrededor de la época en que los dinosaurios se extinguieron, animales similares volverían a aparecer. Estos eran los cebésidos. En las primeras y medias fases del Cenozoico, los cebésidos habitarían principalmente Sudamérica, donde se convertirían en algunos de los carnívoros más grandes y temibles desde la extinción del tiranosaurio Rex. Con una longitud de 6 a 10 metros o de 20 a 33 pies y posiblemente pesando más de 1,5 toneladas, Barynosuchus arbaloi es el cebésido más grande conocido en el registro fósil hasta la fecha. Esas estimaciones de mayor tamaño harían que Barynosuchus fuera más grande que cualquier depredador terrestre conocido en la actualidad y acababa con sus presas usando mandíbulas robustas llenas de dientes en forma de cono. Desafortunadamente, sus restos siguen siendo fragmentarios y probablemente aún queda mucho por aprender sobre este colosal crocodilomorfo si se hacen más descubrimientos en el futuro. La especie vivió durante un periodo considerable de tiempo, apareciendo en el Eoceno medio hace aproximadamente 42 millones de años y desapareciendo en el Mioceno tardío, hace poco más de 11,5 millones de años. A pesar de ser una especie completamente terrestre, nunca se alejó demasiado de las orillas de los lagos, en los humedales que algún día se convertirían en la Amazonia. Este hábitat de 1 millón de kilómetros cuadrados era conocido como el mega humedal de Pavus y se formó cuando las montañas de los Andes comenzaron a crecer y expandirse hacia el norte. A diferencia de los crocodilianos modernos, Barynosuchus presumía de patas muy largas, una adaptación que le ayudaba a correr por el suelo a mayor velocidad tras sus presas. Junto a Barynosuchus vivía una serie de cenartros y notoungulados, parientes de los perezosos y armadillos y de los mamíferos ungulados actuales, respectivamente. Una posible presa de Barynosuchus incluía al casi elefántico Granostrapotherium, que probablemente habría vivido en grupos a orillas de los lagos de los humedales de Pavus. Barynosuchus habría utilizado su inmensa fuerza mandibular, cerrando sus enormes mandíbulas sobre la cabeza o el cuello de su presa para derribarla. Esas mandíbulas habrían sido capaces de causar graves daños por aplastamiento y sangrado, y es probable que el reptil fuera el principal depredador de su ecosistema. Reptiles como Barynosuchus pudieron haber evolucionado gracias a la falta de competencia en sus entornos por parte de depredadores mamíferos importantes. Los esporacodontes, que eran parecidos a los marsupiales, fueron durante millones de años los únicos rivales de los cebácidos, pero cuando evolucionaron géneros más grandes y adaptables, como el Phylacus smilus de dientes de sable, puede que ya no hayan podido competir. Sin embargo, como veremos pronto, los megareptiles del Cenozoico no estaban restringidos únicamente a la Tierra. En la época del Eoceno, durante la era cenozoica, la vida realmente comenzaba a florecer después de la extinción de los dinosaurios. Los animales comenzaban una vez más a alcanzar tamaños excepcionalmente grandes y los depredadores masivos habían encontrado su lugar en la cima de sus respectivos ecosistemas. Hace 56 millones de años apareció en el registro fósil una especie de serpiente que encajaría perfectamente en esa descripción, Palaeophis colosseus, la serpiente marina más grande de todos los tiempos. Sus restos fueron desenterrados en 1983, no muy lejos de la ciudad malinesa de Gao, que ahora se encuentra en medio del abrasador calor del desierto del Sahara. Sin embargo, en la época de Palaeophis, este lugar habría sido un cálido océano tropical lleno de grandes criaturas marinas.
Palaeophis colosseus pudo haber alcanzado longitudes de más de 12 metros o 40 pies, pero también se ha propuesto una estimación de tamaño menor de 8 metros o 27 pies. Esto es excepcionalmente grande para otros miembros del género Palaeophis, la mayoría de los cuales solo medían alrededor de 1 metro de largo. La especie Colosseus se conoce solo a partir de huesos vertebrales aislados, pero estos son comprimidos lateralmente y robustos, lo que indica que esta serpiente era muy capaz de maniobrar en el agua tras sus presas. Mientras que las muchas especies de Palaeophis adoptaron varios nichos ecológicos, todas eran depredadoras, y siendo Colosseus la más grande del grupo, puede haber estado muy bien adaptada para cazar animales excepcionalmente grandes. Se ha propuesto que esta monstruosa serpiente marina era macrófaga. Puede haber sido capaz de cazar y consumir presas que eran más grandes que ella misma. Sin elementos fosilizados del cráneo de Palaeophis colosseus, es imposible decir con certeza si esto es cierto o no, pero su pariente cercano, Archaeophis proabus, puede darnos una idea de lo que exactamente este gigante era capaz de hacer. Las articulaciones craneales de Archaeophis proabus son increíblemente móviles, y el animal habría sido capaz de abrir mucho la mandíbula, como muchas especies modernas de serpientes, para tragar presas muy grandes. Si esto se puede aplicar a Palaeophis colosseus, entonces este titán de los mares pudo haber sido capaz de tragar tiburones, tortugas, mamíferos acuáticos, crocodiliformes y tal vez incluso otras serpientes marinas. Otra teoría sobre la dieta de este animal es que era un constrictor que usaba sus poderosos anillos para exprimir la vida de su presa. Quizá primero estrangulaban a su presa, matándola para evitar una mordida o rasguño desagradable que podría haber ocurrido al tragarse animales enteros. Un animal vivo y forcejeando también pudo haberle causado una mandíbula rota a Palaeophis, dado el tamaño de lo que pudo haber estado comiendo. Ahora no hay duda sobre el estatus de esta siguiente especie de serpiente como una serpiente constrictora gigante. Es casi imposible hacer un video sobre reptiles gigantes del Cenozoico sin hablar de la única e inigualable Titanoboa. Se estima que crecía hasta casi 13 metros o 42 pies de largo en promedio, y esta boa gigantesca pudo haber pesado más de 1 tonelada en vida. Este monstruoso constrictor vivió poco después del evento de extinción del Cretácico final en lo que se conocía como la época Paleocena. En ese tiempo, hace 60 millones de años, el mundo estaba cubierto por exuberantes selvas subtropicales, creando el ambiente perfecto para que las serpientes prosperaran. Específicamente, sus restos fueron desenterrados de las minas de Cerión en La Guajira, Colombia, las cuales albergaban una gran variedad de vida reptiliana. Los restos de Titanoboa son, como era de esperarse, extremadamente robustos. Esta serpiente gigantesca se conoce principalmente por las vértebras, así como por algunos elementos seleccionados del cráneo. Se cree que actuaba de manera muy similar a una anaconda moderna al cazar, quizás acechando en una poza apartada o en un tramo de río donde esperaba para emboscar a sus presas que pasaban. Se cree que cazaba principalmente cocodrilomorfos, envolviendo sus poderosos anillos alrededor del cuerpo del reptil que luchaba antes de tragarse a su presa entera. También pudo haberse adaptado para atrapar peces del agua a su alrededor, como lo evidencia la forma de sus dientes afilados en forma de gancho. Cerión, en la época de Titanoboa, no era ajeno a los vastos bosques tropicales que cubrían gran parte del mundo durante el Paleoceno. El sitio se encontraba cerca de la costa, creando una amplia llanura de inundación que permitió que los huesos de la serpiente se fosilizaran a lo largo del Cenozoico. Los reptiles parecen haber sido particularmente comunes en la zona boscosa de Titanoboa y se han identificado posibles presas como Anthracosuchus y Serianosuchus. Desplazándose lentamente por los bosques pantanosos, pero quizá demasiado grande y bien blindada para que Titanoboa pudiera enfrentarse a ella, estaba la tortuga gigante Carbonemus. Estos animales prosperaban en estos refugios tropicales de agua dulce y lugares como Cerión no eran menos importantes para los reptiles gigantes que la propia formación Hell Creek. Ahora, hagamos una última parada en este recorrido por los gigantes del Cenozoico. La tortuga de agua dulce más grande del mundo en la actualidad es la extremadamente rara tortuga gigante de caparazón blando del Yangtze, una rareza en peligro crítico de extinción de China que mide más de 1 metro o 39 pulgadas de largo. Para aquellos que han tenido la suerte de ver una, esta especie es un espectáculo asombroso en parte debido a su tamaño espectacular. Sin embargo, hace unos 9 millones de años, en la época del Mioceno, de lo que algún día se convertiría en Venezuela, existió una especie de tortuga de agua dulce que superaría por mucho a la tortuga gigante de caparazón blando del Yangtze. Stupendemus geográfica fue la tortuga de agua dulce más grande que jamás haya existido.
Con un caparazón resistente que medía más de 2 metros de largo y un peso posible de poco más de 1 tonelada, Stupendemus geográfica habría sido un espectáculo impresionante al emerger lentamente de los pantanos turbios de los bosques venezolanos donde habitaba. Este leviatán de los estanques del bosque posiblemente fue capaz de crecer tanto debido a la presión de los depredadores y alcanzó proporciones enormes para sobrevivir. También puede haber provenido de una larga línea de especies de tortugas gigantes, cuyas formas ancestrales fueron evolucionando gradualmente hasta alcanzar estos tamaños con el tiempo para adaptarse al entorno que las rodeaba. Stupendemus pertenecía a la familia Podonomididae de tortugas, muchas de las cuales todavía se pueden encontrar vivas hoy en día. Comúnmente conocidas como tortugas de río sudamericanas de cuello lateral, todas estas especies son de tamaño modesto en comparación con su poderoso antepasado. Sin embargo, al igual que estas especies actuales, Stupendemus era un generalista adaptable capaz de sobrevivir con una variedad de diferentes fuentes de alimento. La tortuga era principalmente xerófaga, alimentándose de moluscos y pequeños invertebrados en el lodo de su hábitat de agua dulce, pero también se habría alimentado de materia vegetal de vez en cuando. Las presas de caparazón duro habrían sido abiertas con el fuerte pico de la tortuga, mientras que la especie servía como dispersora de semillas para promover el crecimiento continuo del bosque que la rodeaba al alimentarse de plantas. Curiosamente, los machos de Stupendemus poseían una estructura distintiva en forma de cuerno en sus caparazones, la cual habría sido utilizada en combates entre miembros de la misma especie. Los machos pudieron haber usado estos cuernos para luchar por sus territorios o para ganarse a las hembras y obtener el derecho de aparearse. A pesar de que Stupendemus vivía en un mundo de reptiles carnívoros, con el famoso caimán gigante Purasaurus, probablemente uno de sus principales depredadores, el cuerno no era una estructura defensiva y estaba completamente ausente en las hembras. Las 4 especies que conocimos en el video de hoy realmente solo rascan la superficie cuando se trata de los reptiles gigantes que vivieron junto a los famosos mamíferos del Cenozoico. La época del Pleistoceno en particular, la parte del Cenozoico que vería el inicio de la Edad de Hielo, era famosa por sus megareptiles. Megalania, Quincana y Wanambi por sí solos representan 3 grupos distintos de reptiles que vivieron solo en Australia, mientras que Maeolania, la tortuga terrestre gigante, vivía en las islas relativamente cercanas del Pacífico Sur. A lo largo de todo el Cenozoico, los reptiles gigantes fueron casi tan prolíficos como los mamíferos gigantes. Los lagartos, tortugas y cocodrilos del Cenozoico formaron algunas de las criaturas más grandes e impresionantes que han evolucionado desde la extinción de los dinosaurios. Muchas gracias por ver el video de hoy. Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus reptiles cenozoicos favoritos y nos vemos en el próximo video.